Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Y en esta ocasión vamos a trabajar con la guía de número 3 del lenguaje de octavo grado. Vamos primeramente a lo que es leerla. Siempre la sugerencia, leerla. Y luego en la primera página recuerde que vamos a identificarla con fase 1, semana 3. Y abajo colocamos los contenidos. Los contenidos son los siguientes: la producción de textos con intención literaria. Ese sería el contenido 1. Contenido 2, la composición de textos narrativos, selección del tema, caracterización de personajes, ubicación espacio-temporal. Contenido 2. Y el contenido 3 sería el uso de la tilde en pronombres, cuando tildamos los pronombres. Contenido 4, la corrección ortográfica de textos. Lo que usted va a hacer es una escritura de un texto narrativo, es lo que usted va a producir en esta ocasión. Bueno, ya identificamos nuestra primera página. Ahí usted se puede auxiliar de plumones, de papelitos de colores, a modo que su primera página se identifique clara, precisa y bonita, ¿verdad? Pasamos entonces a la actividad número 1. En un papelito de color, cuando vamos a rotular con papelitos de colores, hagámoslo siempre con colores mates, ¿verdad? No utilice colores fuertes porque luego no se ve la letra que usted está escribiendo. Si usted opta por hacerlo con plumones, entonces actividad número 1. Y pasamos a la actividad número 1. Y dice, lee la siguiente información. En un cuadrito usted va a escribir la siguiente información y dice: te invito a escribir un texto narrativo. Escribe una novela gótica sobre un tema de tu predilección. Usted va a escribir una novela gótica sobre su predilección. Entonces, los pasos a seguir van a ser los siguientes. ¿Cuáles son los pasos a escribir un texto novelesco? Primero, planificación. Segundo, textualización de la escritura. Tercero, revisión y corrección. Y por último, edición y publicación. Ya escribimos eso. Ahí no vamos a resumir porque ya está resumido. Vamos a la actividad número 2, planificación. Ahí usted va a responder en su cuaderno de trabajo, va a responder identifique la actividad número 2, puede ser en un papelito de color, y luego usted responde. Pregunta número 1. ¿A quién va dirigida su novela? El tipo de lector a quien va dirigida la narración determina el tipo de lenguaje que deberás emplear. ¿A quién va a dirigir su novela? Puede ser a los compañeros del grado, puede ser a su familia, a quién se la va a dirigir. Luego pasamos a la actividad número 2. ¿Cuál será su intención al escribir esta novela? ¿Con qué intención va a escribir usted esta novela? Y luego la siguiente pregunta. ¿Qué quieres transmitir? Cada pregunta usted la va a ir escribiendo y se la va a ir respondiendo. Puede hacer su respuesta a lápiz y cuando ya esté seguro usted ya lo pasa en limpio en su cuaderno de trabajo. Actividad número 3. Pregunta número 3. ¿De qué tratará la novela? Haz una lista de temas que quisieras tratar, ordénalos de mayor a menor prioridad, luego selecciona el primer tema. Usted va a escribir de qué va a tratar su novela, va a dar un tema en específico. No se le olvide que estamos creando una novela gótica. Y en la guía pasada dijimos que la novela gótica nos transmite sentimientos de terror, ¿verdad? Entonces, usted tiene que pensar en qué tema le va a dar a su novela.
Número 4. ¿Quién será el narrador? En este caso, ¿quién va a ser su narrador? Puede ser usted, puede ser su hermano, puede ser alguien de su familia en su casa. Número 5. ¿Quién serán los personajes? Los personajes pueden ser igual, ¿verdad? Usted los va a elegir porque la novela se la va a inventar. ¿Cuáles serán las características físicas y psicológicas? Usted va a ir mencionando esas características físicas en sus personajes que usted eligió. Puede ser su mamá, su hermana mayor, puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser un pariente cercano, y comienza usted con las características físicas. Usted se va a referir a todo lo físico, a si es alto, si es delgado, si es moreno, si es blanco, todo lo que tenga que ver con la parte física. Luego, psicológica. Cuando ya tratamos de las partes psicológicas, características psicológicas, nos vamos a referir a todo lo que tenga que ver con emociones. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál será el tipo de protagonista? El protagonista con un objetivo, que puede ser antagonista, impide el objetivo del protagonista. ¿Cuál va a ser el tipo de personaje que usted va a utilizar? ¿Quién será el protagonista? ¿Quién será el antagonista? El protagonista, personaje protagonista, no se le olvide que es alrededor de quien va a girar la historia, y el antagonista va a ser como el malo, ¿verdad? De esa historia que usted, o de esa novela que usted va a inventarse. ¿Quién va a ser el malo en ese caso? ¿Verdad? Sería el antagonista. Luego decimos número 6. ¿Dónde se realizará la acción? ¿Dónde se va a realizar? ¿En su casa, en el bosque, en la calle, en el parque, en algún lugar donde usted eligió? ¿En qué época? Vamos a hablar de la época. Recuerde que cuando hablamos de época decimos era una época calurosa, o era una época fría, era una época, y usted va mencionando, ¿verdad? O también menciona el ambiente, cómo estaba el ambiente. Y la época, ¿qué época puede ser esta, verdad? Como usted está inventando su novela. Luego decimos la número 7. ¿Cuáles figuras literarias vas a utilizar? ¿Por qué? ¿Qué figuras literarias? Puede utilizar la metáfora, puede utilizar la métrica, puede utilizar tantas figuras literarias que tenemos, ¿verdad? La epopeya, puede utilizar verosímil, el accidentón, y yo qué sé, ¿verdad? Usted va a ir ahí utilizando algunas figuras literarias que usted conozca. Si no, le va a tocar que investigar. Vamos entonces a la pregunta número 8. ¿Cuál será el argumento? El argumento es prácticamente es el cuerpo de la novela. Acuérdese que su novela debe de tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. En este caso, el argumento sería como el desarrollo de la novela. Luego tenemos como número 9. ¿Cuál será la estructura de la novela corta? La novela corta tiene inicio, nudo y desenlace. Esto es lo que usted va a tomar en cuenta al redactar su novela. Vamos a la siguiente. En un papelito de color usted va a escribir el siguiente cuadrito y dice: emplea el siguiente cuadro de orientación. Lo pega en su cuaderno. En la parte izquierda está la estructura. En la parte derecha están personajes, acciones, ambiente y época. Estructura. Vamos al inicio. Suceso de inicio a la acción. Ahí va a escribir usted ¿cuál va a ser su inicio? Nudo. Usted va a escribir algunas ideas que van a ir en el nudo que usted está haciendo. En el conflicto, la situación, el problema que el antagonista debe resolver, ¿verdad? De ahí vamos al desenlace. El protagonista resuelve el problema, da un giro repentino del protagonista. Ahí es donde el protagonista va a resolver el problema que se complicó en la parte del nudo.
Sí vamos claros hasta ahí, ¿verdad? Pasamos entonces a la actividad número 3. En un papelito de color, y como le repito, si usted quiere lo ilustra ahí con algo que lo identifique, y escribe textualiza o escritura, textualización o escritura. Literal A. En el momento de escribir la novela gótica hay que considerar las siguientes indicaciones. Primero, escribir ideas cortas. Hágalo en una paginita como papel machote para luego pasar en limpio su historia a su cuaderno de trabajo. Novela gótica, hay que considerar las siguientes indicaciones. Escribir ideas cortas con estructura de oraciones simples. Sujeto, verbo y predicado. Recuerde que las oraciones simples son aquellas que constan de un sujeto y de un predicado. Una oración, ejemplo de oración simple podría ser: él acompañó a su madre. Estamos hablando de una oración simple que puede ir en su historia que usted está creando. Como su novela es una novela gótica, tiene que basarse en una novela de terror. Vamos entonces a la siguiente. Utilizar la descripción para la caracterización de los personajes del ambiente. ¿Qué va a hacer usted cuando dice la caracterización? Va a caracterizar a los personajes. ¿Cómo van a ser sus personajes? Enojones, miedosos, tristes, darle características. Vamos al siguiente. Emplea adjetivos comunes, sencillos, y evita las palabras rebuscadas o de difícil escritura. Cuando decimos va a utilizar un lenguaje sencillo, una escritura sencilla, es como usted se acostumbra a hablar. No tiene que utilizar un lenguaje rebuscado. Cuando decimos emplea adjetivos, no se le olvide que los adjetivos comunes son aquellos que le dan alguna cualidad al nombre o al sustantivo. ¿Cuáles van a ser esas cualidades? Triste, bonito, enojón, miedoso, feo, espantoso. Hay algunos adjetivos que son despectivos, hay algunos adjetivos que son comparativos y así podemos ir mencionando. Luego decimos emplear palabras de enlace o conectores para unir ideas. ¿Cuáles son los conectores? Por ejemplo, en la oración Pedro habla con Juan. ¿Cuál será el conector ahí? La palabra con. ¿Por qué? Está uniendo dos palabras. Pedro habla con Juan. Está haciendo la función de unir dos palabras. Vamos a la siguiente, emplear los pronombres para no repetir nombres de los personajes, de las cosas o de situaciones particulares. Sobre todo hay que tomar en cuenta la forma correcta del uso de la tilde en los pronombres. Usted va a utilizar pronombres para que no se repita la misma palabra o la misma frase. Se utiliza pronombres. ¿Qué es un pronombre? Esta es la palabra que va antes del nombre. En este caso, si yo digo María estudia mucho, si yo lo voy a sustituir por un pronombre, voy a quitar la palabra María y digo ella estudia mucho. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Está sustituyendo al nombre, por eso se llama pronombre. Entonces, eso es lo que usted va a tomar en cuenta. Y luego no se le olviden las reglas de las tildes, los signos de puntuación. Vamos a lo siguiente. Hay que recordar que la tilde permite diferenciar a los pronombres de otras funciones. Por ejemplo, pronombres que son personales. ¿Cuáles van a ser esos pronombres personales? Que son los con tilde, que son aquellos que sustituyen un nombre, por eso se van a tildar. Si yo digo Juan llegó temprano, pero yo no quiero mencionar el nombre de Juan y digo tú llegaste temprano, en ese caso voy a tildar tú. Ese es en el caso cuando se tildan.
Si yo digo Mario estaba listo, pero como yo no quiero escribir la palabra Mario, digo él estaba listo. En ese caso, él está sustituyendo un nombre y lo voy a tildar. Ahora, ¿qué pronombres no se tildan? Por ejemplo, cuando son adjetivos, cuando ya no están sustituyendo un nombre, sino que se convierten en un adjetivo posesivo, entonces no lleva tilde. Un ejemplo sería, tu cuaderno estaba en la mesa. En ese caso estoy hablando de algo que usted posee, entonces no lo va a tildar, de un adjetivo posesivo. O en el caso de que hablamos de un artículo, si yo digo el sombrero estaba feo, como no estoy hablando de un nombre, sino que de un artículo, no lo voy a tildar. ¿Cuáles son? O en este caso estoy hablando de un sustantivo común o un artículo, ¿verdad? Entonces se llama artículo. Los sustantivos comunes son todos aquellos que me sirven para llamar nombres y cosas y objetos. Y los sustantivos propios son los que me dan el nombre de personas, lugares y nombres importantes. En este caso, cuando son comunes, vamos a ver todo lo que denota un objeto, a todo lo que yo le doy nombre. En este caso, el ejemplo que tengo es el sombrero es feo. No lo voy a tildar porque aquí ya no es un pronombre, sino que es un artículo porque está sustituyendo o está dándole importancia a un sustantivo común. Ahora decimos demostrativos, este, ese, aquel, son pronombres demostrativos, este, ese, aquel y sus variantes femeninos y plurales, esos no se tildan. Vamos entonces, este cuadrito me lo van a hacer completito en una paginita de color y me la van a colocar en su cuaderno. ¿Por qué se tildan y por qué no se tildan? Con posesivos con tilde y sin tilde, luego interrogativos exclamativos con tilde y los relativos sin tilde. Ese cuadrito lo vamos a hacer completo. Pasamos al literal B. Comienza a escribir un texto novelesco. Primero escribe un borrador. Esto es lo que ya dijimos al inicio, ¿verdad? Como ya lo explicamos, qué es lo que vamos a hacer. Actividad 4, revisión y corrección. Una vez hayas escrito, es lo mismo, ¿verdad? Ya hicimos el borrador en una página por aparte y lo que vamos a hacer es escribir nuestra novela gótica. Ahora vamos entonces y dice, hay un cuadrito donde dice criterio y descripción. Hay concordancia entre las ideas, usted va a hacer este cuadrito y va a ir como una autoevaluación. Actividad número 5, edición. Una vez corregido el texto novelesco, inicia la edición. Leer el texto completo y escribirlo en hoja aparte con lapicero y completar el siguiente cuadro de autoevaluación. Hay otro cuadrito de autoevaluación donde dice, ¿hay claridad en las ideas? Esto es todo acerca de la novela que usted ya me inventó, con las partes que usted inventó. Va a ir contestando, marcando con una X lo logrado y lo que le falta por lograr. Vamos entonces al cierre y es la actividad número 6, es la publicación. Una vez que usted ya hizo su novela gótica, usted cuando dice editado es que usted ya la hizo, ¿verdad? La va a hacer en su cuaderno, usted puede iniciar la publicación. Entonces, como usted tiene Face, usted la va a publicar en Face o la va a publicar en su estado. Yo se la voy a ver en su estado. En el estado de su WhatsApp, usted la va a publicar, le va a tomar una captura y me la va a enviar, ¿verdad? Que ya la puso en su estado. O no necesita, porque yo voy a revisar el estado de ustedes y ahí voy a ver dónde está la novela que usted ha hecho. Igual la tiene que hacer en su cuaderno, ¿verdad? La tiene que hacer en su cuaderno. Una vez la tenga en su cuaderno, le toma foto y la puede poner en su estado o me la puede enviar a mí. De esa forma usted la va a publicar.
Pasamos entonces al final de la guía, que es publicar durante 2 días el escrito de cada compañero y compañera. O sea, es lo que le estoy diciendo, que lo va a publicar en su estado o en su Facebook. Pero usted me va a mandar esa novela que usted hizo, usted la va a trabajar en su cuaderno. Y bueno, jóvenes, hemos llegado aquí al final de lo que es la producción de textos literarios, la guía número 3. Siempre sugiriéndoles que por favor no atrasemos el trabajo. Yo espero que los viernes estén enviando su trabajo y les deseo éxitos y bendiciones en esta nueva semana de trabajo.